el 9 de noviembre de 2016, por primera vez en la historia de este país, una iniciativa presidencial fue votada en contra en la Cámara de Diputados y se echó para abajo una iniciativa presidencial. Okay. Realmente fue algo histórico. Sí, fue un logro. No habíamos jamás, la Iglesia Evangélica, tenido una experiencia de esa naturaleza. Era inédito todo. Y tuvimos unas jornadas de oración extraordinarias en distintas partes del país. Hay una que me impactó mucho en Cancún, porque tuvimos una conferencia de prensa y después los pastores que nos habían ayudado a organizarla habían invitado a la congregación. Normalmente una conferencia de prensa es con la prensa y 2 o 3 personas que hablan, pero esta vez estaba el auditorio lleno. Okay. Y entonces cuando termina, el pastor dice, ¿por qué no nos vamos a la Plaza de Armas de ahí de Cancún? El municipio se llama Benito Juárez. Y estaba como a 15 minutos, ¿sabes? Caminando, así que salimos como 300, 400 personas, llegamos a la plaza y la gente empezamos a orar de rodillas con un clamor, algo espontáneo. Fue un mover de Dios impresionante, pero hicimos desplegados en prensa, hicimos una iniciativa de ley, por eso nació el nombre de Iniciativa Ciudadana. Okay. Para contrarrestar. ¿A ti te vino ese nombre? Iniciativa Ciudadana. Era una iniciativa que contrastaba la iniciativa del presidente. Entonces ellos eran una iniciativa presidencial, en este caso que la avala el PRI, y nosotros una iniciativa de ciudadanos que no tenía respaldo de ningún partido. Cuando se presenta una ley de esa naturaleza a nivel constitucional, entonces tienes que llevar por lo menos 15,000 firmas. Teníamos 7 semanas y reunimos 300,000 firmas. Cuando los partidos se dieron cuenta de la cantidad de firmas que llevábamos, empezaron a solidarizarse, leyeron la iniciativa, que era un legajo de más de 109 páginas. 109, okay. Imagínate. Entonces, les ofrecimos que si algún diputado quería añadirse a la iniciativa, pues la firmaran. Uh-huh. Bueno, logramos 54 diputados de todos los partidos políticos que en ese tiempo había en la Cámara de Diputados, y fue también otro evento extraordinario porque nos prestaron un salón en la Cámara y entonces cada diputado tenía que firmar las 109 páginas. O sea, no podías nada más poner una sola firma, tenías que firmar hoja por hoja. Imagínate, para firmar 109 páginas tenías ahí. Al final hicimos una presentación a quien era la presidenta de la mesa directiva en ese año, era la señora Lupita Murguía, que hoy es, por cierto, la secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro, pero en ese tiempo era presidente de la Cámara, y nos acompañaron 30,000 cristianos. Fue algo espectacular. La verdad fue una... ¿Cómo lograron esa convocatoria? Porque, ¿sabes? El tema no era común. Entonces la gente estaba muy enardecida, la gente estaba muy conflictuada, la gente estaba muy confundida y tuvimos una respuesta pastoral impresionante. Entonces yo creo que fue el momento, la coyuntura. ¿De qué estados? De todo el país prácticamente, okay. Pero había un contingente que vino desde Coahuila, otro que, digo, era muy destacable porque eran de un ministerio de un pastor, Carlos se llama el pastor, que son chicos que han rescatado de las drogas y tienen un impacto en su vida. Entonces son chicos muy espirituales y llegaban con alabanza, con danza. Hay unos videos espectaculares de cómo llegaron ellos y todos traían una edición de la Biblia que mandó a hacer esa organización con pastas verdes. Y entonces llegaba un hermano y me decía, oiga hermano, yo creo que ya nos infiltraron, ya se metieron los testigos de Jehová. ¿Pero por qué dice eso? Porque traen su Biblia verde, decía. Okay. El caso es de que marchamos un contingente por la calzada de Zaragoza y otro por Eduardo Molina, y a esas avenidas hacen esquina frente a la Cámara de Diputados, desquiciamos el tráfico. Bueno, fue algo espectacular. Y te voy a decir algo para todo el público.
En México una iniciativa presidencial no se pone a discusión, simplemente se acata. En esos años en que el PRI era el megapartido, ¿no? Era el partido monolítico del país. Pero el 9 de noviembre de 2016, toda esta batalla que te comento empezó el 17 de mayo. El 9 de noviembre de 2016, por primera vez en la historia de este país, una iniciativa presidencial fue votada en contra en la Cámara de Diputados y se echó para abajo una iniciativa presidencial. Okay. Realmente fue algo histórico. Sí, fue un logro. No habíamos jamás, la Iglesia Evangélica, tenido una experiencia de esa naturaleza. Era inédito todo. El 4 de diciembre de ese año, casi un mes después, volvimos a tener un evento en la Cámara porque el 4 de diciembre se celebra en México la Ley de Libertad de Cultos. Es una celebración que realmente pasa de noche, nadie la conoce o muy poca gente. Pero nosotros cada año hacemos un evento en la Cámara de Diputados para conmemorar ese hecho histórico que firmó el presidente Juárez en el puerto de Veracruz, 1860. Y conmemoramos que a partir de ese decreto se establece en México el Estado laico, se establece en México la libertad de cultos y se permite por primera vez que entren misioneros a predicar el Evangelio a nuestra nación. Uh-huh. Así que es una fecha muy importante. Y ahí, estando en el evento, el Señor me puso en mi corazón una voz, yo oía, ¿no? Pasa acá y ayúdanos. ¿Te acuerdas de la historia bíblica del apóstol que tiene una visión, que ve a un hombre macedonio que le decía, pasa acá y ayúdanos? Y yo tenía eso en mi mente y hasta me desconcentraba del evento, pero era una voz fuertísima en mi corazón. Y entonces pedí unos post-its y empecé a escribir el nombre de cada una de las naciones del continente de las que me iba acordando. Entonces empecé a llamar a algunos pastores y le puse a uno Argentina, otro Brasil, Bolivia, Perú, yo qué sé, los países de los que me acordé. Uh-huh. El continente americano está compuesto por 35 naciones. No las recordé todas en ese momento, pero las que me acordé les puse. Y al final, cuando estoy dando los agradecimientos y demás, les digo, vamos a hacer un acto para que podamos nosotros darle continuidad a esto, porque esto no se puede acabar aquí. Hay que seguir adelante en esta gran batalla que Dios nos ha dado, una victoria espectacular. Tenemos que hacer algo más. Y entonces, a ver, Argentina, pasa acá y ayúdanos. Y el pastor, que era mexicano, por supuesto, uh-huh, pero que estaba representando a Argentina. Subía a la plataforma y así pasaron todos. Y entonces les dije, en febrero de 2017 vamos a organizar un congreso internacional para invitar a todas estas naciones, a pastores de todas estas naciones, a que vengan a México y organicemos el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Okay. ¿Estamos hablando todavía del año 2016? 4 de diciembre de 2016. Muy bien. En enero de 2017 llegaron 400 pastores de 17 países. Wow. Y bueno, ha sido una cosa espectacular. Fue todo en CDMX. En la Ciudad de México. El primer congreso lo hicimos en un hotel en Santa Fe y firmamos la Declaración de Santa Fe. Tiene una significación muy espiritual. ¿Qué buscamos tanto con Iniciativa Ciudadana como ahora con el Congreso Iberoamericano? Defender los valores de la vida, el derecho a la vida, la institucionalidad de la familia y las libertades fundamentales desde los lugares donde éstas son más atacadas y son más modificadas, que son los congresos. O sea, que le priven a una persona el derecho a la vida no lo decide un médico o no lo decide un presidente, lo deciden los congresistas que hacen las leyes, que le permite a un médico quitarle la vida a uno nacido o que le permite a un presidente o a la ciudadanía, a la sociedad entera, validar como cierta una postura ideológica, aunque sea contraria a la razón. Lo que estás diciendo es que no hay ideología con fuerza si no hay estatismo que lo respalde.
más que estatismo, que no haya un marco jurídico que la respalde. Porque a veces el presidente puede estar en contra, pero la voluntad del presidente está a expensas de la decisión de un Congreso. Muy bien. Eso es lo que pasó con Peña Nieto. Peña Nieto propuso una ley, pero el Congreso logramos convencerlo a que rechazara una ley que iba en contra de la razón. Uh-huh. Ahora, saltándome la historia de 2016 a 2018, a partir de 2018 llegó a México un nuevo régimen, un régimen estatista, un régimen que además llegó con una popularidad impresionante y con una, ¿cómo te diré?, con el ánimo de la gente de un cambio. Y ciertamente mucha gente se votó por esta opción política porque estaba harta de la corrupción de los partidos y pensaban que cualquier cosa que viniera, lo que fuera, iba a ser mejor. Iba a ser mejor. Uh-huh. Lo cierto es que ha sido peor, porque con este gobierno, que no solamente es el Poder Ejecutivo, sino apoyado por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, han logrado en 5 años y fracción que el matrimonio homosexual sea legal en todo el país. Estás hablando de gobierno federal. A nivel nacional. Porque las legislaciones son estatales y en todas las legislaciones, algunas por decreto, otras por mandato de la Suprema Corte, algunas más sí por medios legislativos, pero hoy día lo que nosotros logramos frenar en 2016, este régimen lo ha impuesto en todo el país. Okay. Y lo mismo quieren hacer con otras cosas que nos parecen fundamentales como el derecho a la vida o ahora la desaparición de la identidad del ser humano. Están luchando por establecer una ley de infancias trans para que los niños puedan decidir su identidad sexogenérica. ¿Está un niño capacitado para decidir? Ese es nuestro alegato. Por supuesto no lo está y hay un marco internacional que debería de proteger al niño. Pero aquí estamos otra vez hablando de estas ideologías que han ido permeando a legisladores, a gobernantes y a la sociedad entera. Nosotros tenemos un gran problema con las iglesias hoy día porque muchas iglesias están optando por la cultura del celular, ¿no? La cultura online se ha convertido en el peor enemigo de la iglesia cristiana. La gente le cree más al celular que a la Biblia. La gente se deja más influenciar por una imagen de YouTube o de cualquiera de estas plataformas que por indagar en la palabra de Dios si esto es cierto o no. Uh-huh. Ahora hay una polémica muy grande de que si es verdad que en esta trágica situación que se dio la semana pasada entre Israel y la Franja de Gaza. Que si de veras decapitaron a niños o no, y andan imágenes que están truqueadas, en fin. Es tan fácil mentir a través de las redes sociales y la gente no está tomándose ni el tiempo ni la seriedad para poder investigar si es verdad. ¿Gobierna la ignorancia? Absolutamente. No solamente gobierna la ignorancia en los espacios en los que por naturaleza la gente ignora los propósitos y los designios divinos. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad que no conoce la palabra de Dios. Entonces es obvio que al ignorar las reglas establecidas por Dios, las transgreden casi sin pudor. Pero donde me alarma la ignorancia es entre el cuerpo de Cristo. Porque si el cuerpo de Cristo sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues la Biblia dice que eso es el pecado. La iglesia cristiana está adormilada, la iglesia cristiana está sin ánimo de lucha, la iglesia cristiana ha perdido su capacidad de asombro con respecto a todas las ideologías que afrentan o atentan contra los principios del reino. Entonces hoy día hay gentes en la iglesia que dice, bueno, pues si 2 personas del mismo sexo se aman,
pues al fin el amor justifica todo, y amor es amor, y eso es atentar contra principios de reino. Bueno, pues si la niña no quiere al bebé, ni siquiera sabe quién fue su padre, pues ¿para qué traemos niños que sufran y que aborten? Al fin, que es un saco de células. ¿Qué peligro corre la sociedad al abrazar esas ideologías? Bueno, tenemos en nuestro grupo, en todo el país, alrededor de 70 organizaciones dispersas por todo el territorio mexicano, y todos los días mandamos la información de lo que ocurre en el momento, lo que está pasando ahorita. Ayer, por ejemplo, publicamos una barbaridad que presentaron por primera vez en la Cámara de Diputados. Una onda que le han dado en llamar las rebeldías lésbicas. ¿En qué consiste? En que las mujeres puedan reconocer que se pueden amar entre ellas y que no puede haber nada que limite el amor entre dos mujeres que se aman. Y entonces se rebelan contra el status quo y buscan que se legalice su unión y que tengan derechos o beneficios que tendría una pareja heterosexual y en fin. O bien no quieren vivir casadas, pero quieren tener relaciones sexuales con quien ellos quieran, o ellas quieran, porque en este caso se trata de mujeres, o asumir una personalidad que no es la de su identidad sexogenérica. Son rebeldías trans, y normalmente eso se celebra desde hace unos 6, 7 años, cada 13 de octubre. Pero como el 13 de octubre, que es hoy, no hay sesión en el Congreso, lo presentó una mujer que es heterosexual, una diputada del PRI, que asumió temporalmente la presidencia de la Cámara para poder dar este mensaje y que tuviera el peso de que quien lo estaba pronunciando era la presidenta de la Cámara de Diputados. Y apareció en una pantalla descomunal, tienen 2 pantallas gigantes en la Cámara, una imagen con las rebeldías lésbicas. Bueno, tú dices, ese grupo de personas no sabe, lo ignora, vive en la oscuridad. Entonces yo puse el mensaje a todos nuestros grupos y les dije, México sigue avanzando hacia lo más oscuro de la noche. Lo que está pasando en este país es que la iglesia, en vez de ser luz que alumbra en la oscuridad, es una luz que se apaga en la oscuridad. Y si tú apagas la luz en la oscuridad, hermano, aquello va a ser una oscuridad densa. El problema de la iglesia es que no se enciende en donde tiene que estar encendida. La iglesia se enciende en la iglesia y entonces es un festín de luz dentro de la iglesia, es una maravilla. Pero cuando sales de la iglesia apagas tu luz o la pones a media luz y entonces ya no estás alumbrando. Lo que está pasando en nuestro país es que estamos caminando hacia lo más oscuro de la noche y es donde la iglesia debería estar haciendo un papel que pudiera ser, primero, un papel de advertencia, decir eso no está bien y eso no le agrada a Dios y eso va a destruir a la familia y va a destruir a la sociedad y va a destruir al país. Y no solamente como una voz profética, sino además cómo corriges eso, cómo reeducas a una sociedad. Estamos ahora también batallando durísimo contra la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto que fueron hechos de manera ilegal, que fueron hechos de manera fuera de normas, ya no hablemos jurídicas, sino académicas, ¿sabes? Pedagógicas, educativas. Y entonces lo que están haciendo es que están desvirtuando la educación para dejar a nuestros hijos como analfabetas funcionales, pero además adoctrinados políticamente y por si fuera poco, imbuidos de esta nueva ideología de género en donde todo es permisible. La reacción inmediata de los padres fue decir, a ver, no, y no estaban muy de acuerdo, pero cuando dijo el presidente, esto va porque va y lo impone de una manera, con todo el poder que tiene el Estado, la
la voz de los ciudadanos se ha ido apagando paulatinamente, y han aceptado o han terminado por aceptarlo, salvo Chihuahua, que ha sido un ejemplo extraordinario de valentía y de un posicionamiento cívico que además ha sido liderado o encabezado por creyentes. Ahí debo destacar la participación de la licenciada Paola Rodríguez y de la licenciada Ruth Sánchez, que han empoderado al cuerpo de Cristo y han sabido combatir desde la trinchera de la sociedad civil para protestar contra eso y para establecer algunas formas de defensa. Por ejemplo, el tema de los amparos. Iniciativa Ciudadana, a través de su gabinete jurídico, ha gestionado, no tengo el número exacto hasta hoy, pero más de 1,700 amparos en el país. Y al principio fue una ola, pero después poco a poco los padres han dejado de hacerlo, han dejado de reclamar su derecho de tener, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, la prerrogativa de escoger la educación que reciban sus hijos. Inclusive la Iglesia cristiana. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el adoctrinamiento de nuestros niños. ¿Qué injerencia, si sigue avanzando, qué injerencia van a tener los papás para educar a sus hijos? Ninguna. El Estado está reclamando ser el garante de la educación de los hijos, pero más allá, el Estado dice que los hijos no le pertenecen a los padres, sino que son propiedad del Estado. ¿Algo similar que lo que está sucediendo en California, Estados Unidos? O peor aún, en Cuba o en China o en Corea del Norte, porque ahí es el Estado el que define y decide cómo vistes, qué comes, etcétera. O sea, claro, es un control total. Absoluto, y eso es lo que pretenden ahora con este régimen que está buscando pues permanecer en el poder, que realmente han traído mucho más mal que bien. Yo no puedo dejar de decir que hay algunas cosas buenas que ha hecho el gobierno, porque pues ese es su deber, pero las cosas malas que ha hecho sobrepasan con mucho a lo bueno que haya podido hacer. Aarón, ¿a qué se remonta todo este debate de ideología? Porque a veces creo que la misma ignorancia no nos permite ver más allá. Claro. Pensamos que es algo nuevo, sin embargo esto viene avanzando de años atrás. Claro. A ver, la ideología de género nació propiamente a fines de los años 40. En 1949 se publicó un libro de una mujer, una señora muy famosa, Simone de Beauvoir. Ella escribió un libro que se llamó El Segundo Sexo, que fue un éxito impresionante, porque establece una premisa sobre la que se basa todo lo que es la ideología de género. Ella decía en su libro, la mujer no nace siendo mujer, sino llega a serlo, porque se le estereotipa y se le asigna un papel que tiene que cumplir, y entonces no es que sea el papel que la mujer tenga que jugar, sino que está impuesto por un patriarcado que se puso de acuerdo para que sean las mujeres las que se embaracen, las que amamanten, las que cuiden la casa, etcétera, ¿no? Los años 50 fueron ese espacio para que estas ideas de una nueva filosofía o de un modo distinto de comprender la vida permearan, y en los años 60 esto tuvo un impacto global. Uh-huh. Las seguidoras de esta filósofa fueron creando otras instancias filosóficas, libros muy poderosos que ahora son el basamento, digamos, de todas estas iniciativas de ley. Hay un libro que yo les recomiendo, perdón que tenga que ser aquí un comercial. Adelante. Pero el libro se llama La ideología de género, el desafío, y ahí cuento todas estas historias. El momento crucial para la ideología de género se da entre las décadas del 60 y el 70, porque además hubo un mover social en el mundo entero que propició un cambio de comprensión de la vida. Surgió el movimiento hippie, el movimiento por la paz, surgió el movimiento de la píldora anticonceptiva. Eso vino a traer una revolución sexual sin precedentes en nuestra historia.
surgieron los Beatles, las minifaldas, ¿no? El rock and roll, y una forma de los jóvenes de insertarse a la sociedad como rebeldía. Entonces, el México del 68, bueno, estuvo marcado principalmente por la masacre de Tlatelolco, pero por supuesto tenían una incidencia cultural muy importante, el impresionismo francés, porque entonces ya tú ves a los artistas creando un arte que todavía hasta nuestros días lo ves y tú dices, ¿dónde está el arte de esto? ¿No? Es la descomposición de la figura humana para manifestarla a través del cubismo, de otras expresiones artísticas que te cuesta mucho trabajo entender. Entonces, bueno, se corría entonces la broma, y hasta el día de hoy, que para entender esas expresiones pues tienes que estar bajo el efecto de una droga, un psicotrópico, porque entonces la gente se empezó a drogar y era una cosa, la famosa LSD y qué sé yo, tú eres muy joven para conocer esas historias, pero realmente los años 60 fueron impresionantes. En esa década, 1960, para ser exactos, 1963, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos estableció mediante un juicio histórico que se llamó Roe versus Wade, son nombres ficticios, le arrebata, fíjate lo grave que es eso, la Suprema Corte de Justicia le arrebata a los estados independientes, libres y soberanos de los Estados Unidos la capacidad para poder votar sobre el tema del aborto y lo convierte en una ley federal. ¿Cómo lo hizo? Con un decreto, es un ordenamiento judicial. Entonces, vamos a suponer que tú eres la congregación que tienes acá, pero tienes otras 20 filiales o 30 iglesias, una por cada estado del país. Y entonces tú les dices, a ver, todos tienen derecho a hacer la liturgia del culto como quieran, pero en lo que no tienen derecho es en manejar sus finanzas. Todas sus finanzas voy a manejar yo. Y nadie puede disponer de nada, yo tengo que controlar su caja de recursos. Okay. Les estás quitando su autonomía, su libertad para tomar decisiones, porque si necesitan pintar una pared, abrir una puerta. Dependen de tu decisión. Eso es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos. Ustedes pueden decidir sobre lo que quieran, menos sobre la cuestión del aborto y la cuestión del matrimonio homosexual. Eso lo decido yo, el gobierno central. ¿Qué año estás hablando? 63, 1963. Por eso es que a este año que se revocó históricamente esa decisión, pasaron 49 años. Eso es un hito histórico hoy día, que el Estado, los estados, ¿cómo decirlo? Los estados independientes puedan tomar esa decisión. Eso que hizo Estados Unidos en los 60s, lo hizo México en el año 2021. En septiembre del año 2021, la Suprema Corte de Justicia cambió su jurisprudencia en la que le daba libertad a cada estado a decidir sobre estos temas, sobre todos, pero incluyendo estos temas. Y a partir de esa decisión de la Suprema Corte, los estados ya no pueden decidir sobre la vida, sobre la familia y sobre ciertas libertades, porque eso es prerrogativa, dice el Congreso, perdón, la Corte, la Suprema Corte, eso es prerrogativa del Congreso Federal. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué si yo ya tengo un derecho otorgado me lo vas a quitar? Eso es una regresión en derecho. Estás arrebatándome un derecho que ya tengo, que ya gozo, que ya ejerzo, y que tú me dices, pues a partir de hoy ya no, y te quitan ese derecho. Y en base a esta decisión de la Suprema Corte, a partir del 2021 y para acá, hemos perdido 10 estados que han aprobado el aborto de manera ilegal, de manera inconstitucional, absolutamente fuera de la norma, porque, por ejemplo, el primer estado donde tuvimos este conflicto fue Veracruz.
Porque en Veracruz, la Constitución del Estado Oaxaca fue el primer estado, el estado de Oaxaca. En Oaxaca, la Constitución decía que el estado de Oaxaca, libre y soberano, protege la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Pero con esta resolución de la Suprema Corte, entonces lo que hicieron fue cambiar el código penal para despenalizar el aborto. Y tú dices, bueno, ya lo despenalizó en el Código Penal, pero la ley que está sobre el Código Penal es la Constitución. Cierto. Y la Constitución dice que protege la vida, entonces no puedes despenalizarlo, porque entonces tu cambio... la Constitución está por encima de... Claro, tu cambio es inconstitucional. Pasó un año y entonces cambiaron la Constitución. Pero así le hicieron en Oaxaca, en Veracruz, en Hidalgo y ahorita en Quintana Roo. Pero les decimos, es que eso es inconstitucional, es ilegal, es que no puedes hacer eso porque va en contra de la norma jurídica y de el procedimiento que se debe seguir en un parlamento, el que sea. Lamentablemente en este régimen cumplir con la ley es lo menos importante. Volviendo al tema de los libros de texto, por ejemplo, la ley establece que para que se hagan nuevos libros de texto, primero se tiene que hacer un cambio en la ley para establecer planes y programas de estudio, y que se tiene que hacer a través de todo un sistema democrático en el que se hacen reuniones con los docentes, se toma la opinión de ellos, también se escuchan a los padres de familia, a todos los actores involucrados en el tema educativo. Y una vez que se ha hecho toda esta consulta y que se establecen planes y programas de estudio, se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Federación, y una vez publicados, entonces se elaboran los libros de texto. Pero aquí resulta que no. Hicieron libros de texto sin ninguna consulta, libros de texto que no están basados en cuestiones enciclopédicas o científicas, etcétera, sino en lo que se llaman ayudas magisteriales, ¿no? Que son proyectos que hacen los mismos maestros para que los niños puedan desarrollar sus habilidades de aprendizaje y demás. Entonces es una serie de proyectos, algunos que no están ni siquiera conectados o que tienen consecución, o sea, están hechos de una manera muy anárquica y armados los libros de texto con estos que no tienen una conexión, no tienen una línea pedagógica. Pero, insisto, los hicieron fuera de la norma, fuera de la ley, sin planes ni programas. No les importa cumplir la ley. Solo para poner un ejemplo que puede resultar muy burdo, pero vamos a suponer que tú vas a ir a un evento, te invitan a una cena muy elegante y tú tienes que ir vestido de smoking a esa cena. Y entonces, no sé, la cena va a ser a las 7, 8 de la noche, te dice tu esposa, prepárate porque nos tenemos que ir, date un baño, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ok, me voy a poner mi smoking y ya que esté yo bien arregladito me baño. ¿Cómo? Está al revés. Claro, ¿cómo te vas a meter a bañar vestido? Claro. No funciona así, te tienes que bañar primero y luego ya que sales, entonces te vistes. Aquí están haciendo eso, primero visten a la figura, en este caso el modelo educativo o las cuestiones legislativas de vida y familia, y ya una vez vestidas se quieren meter a bañar. Están haciendo esto sin ningún respeto a la legalidad. Eso es lo que está conduciendo a México hacia la zona más oscura, a la zona más oscura de la noche. Y por eso hace falta gente que les pueda decir, así no se hacen las cosas, eso no está bien, eso no es correcto. Y ya hablando en términos estrictamente morales y espirituales, eso no le agrada a Dios. Tú no le puedes decir a un niño de 9, 8, 10 años, ¿quién eres? ¿Eres niña o niño? ¿O te sientes Superman? ¿O eres transespecie? Porque un niño puede tomar decisiones basadas ahorita en su inocencia, en su fantasía, claro, en mil cosas, ¿no? Claro. Los niños son impresionables, los niños son moldeables, los niños son
de alguna manera pueden ser manipulados, por supuesto. Lo vemos todos los días. Una llamada o un mensaje de texto puede hacer que un niño llegue a cometer un delito o caiga en una situación de abuso sexual. O sea, porque los niños no tienen capacidad para tomar decisiones que involucren su futuro, su destino, su propia seguridad. En fin, entonces realmente es muy complejo dejar una decisión tan grave a un niño. En realidad no son los niños los que están decidiendo, son sus padres o los tutores de ellos. Y yo quisiera hacer énfasis aquí en este punto sobre la cuestión familiar. Oigo mucho a gente que dice que durante la pandemia se incrementó la violencia intrafamiliar. Y lo que yo digo es que es una forma muy equivocada de analizar las cosas. Mira, a partir de los años 70 en México se comenzó una política con un refrán o una frase muy poderosa que decía: la familia pequeña vive mejor. Y entonces se trató de disminuir el crecimiento poblacional de México, porque en esos años tener una familia de tener de 4 hijos en adelante, ¿no? Hay familias de 10, de 12, de 8, en fin, familias grandes, extensas. Sí, hubo una campaña muy fuerte de planificación familiar. Claro. Para tener 2 hijos, máximo, a lo mejor 1. Bueno, esa batalla que se libró por 10, 20, 30 años, hoy día tienen a México en la rayita del índice de sobrevivencia poblacional. Pero bueno, a lo que me quiero concentrar... ¿A qué se refiere ese índice? Sí, a ver, por ejemplo, Uruguay o España es el ejemplo más clásico ahorita. Para que una población, una sociedad pueda tener supervivencia poblacional, deben tener el 2,1 de descendencia, es decir, 2 hijos y 1 más. Es decir, algunas parejas tendrán 3 hijos, la mayoría 2, pero de repente una tiene 3 hijos y eso va permitiendo entonces que haya un recambio generacional. España está ahora en el 1,8, 1,7, es decir, ya no le alcanza para su repoblamiento. Qué peligroso. Claro, porque entonces lo que ahora va a necesitar España, que es lo que está padeciendo, es que quienes lleguen a vivir a España ya no sean españoles. Por supuesto. Entonces estamos viendo una migración masiva, espantosa, complicadísima, porque no solamente es que lleguen refugiados que vienen huyendo de la pobreza o de la guerra o de lo que quieras, sino que traen culturas diferentes, concepciones diferentes de la vida, religiones distintas. Y lo está viviendo hoy España. Claro, y España, y Francia, y Holanda, y varios países europeos que han abierto sus fronteras y que hoy están teniendo problemas verdaderamente complicados. ¿Quiere decir que nacen más niños en estos países extranjeros que nacionales? Claro. Sí, por supuesto. Por ejemplo, un musulmán no tiene problemas con tener 10 hijos. Porque además en su religión pueden tener más de una esposa. Entonces pueden tener muchos más hijos y ellos no van a tener ningún problema para su recambio generacional. Lo que van a necesitar es tierras donde vivir y donde exportar su cultura, su religión, su concepción de la vida. Claro. Entonces es una situación complicada. Muy complicada. México está en la rayita, México está en el 2,1, algo así. Pero el tema es de que entonces, a partir del año 2000, en este nuevo milenio, se comenzaron a auspiciar, a propiciar distintos modelos de familia. Nosotros en su momento lo denunciamos y dijimos, a ver, eso es absurdo porque no pueden haber más que un solo modelo de familia, que es el padre y la madre que biológicamente pueden tener descendencia y a eso se le conoce como familia. A tu descendencia se llama lazo de consanguinidad, es el lazo de sangre. Si tú no tienes el lazo de sangre, pues podrás decirle hermano a alguien o decirlo quiero como si fuera mi padre, pero en realidad no lo es. Y a lo mejor sí hay una gran amistad, pero no hay este lazo de sanguinidad. El tema es de que los distintos modelos de familia se fueron creando por el fracaso de la responsabilidad matrimonial, por el temor a la familia, el temor de la generación X y los millennials. Los millennials tienen un pánico a casarse, ya no quieren tener hijos, prefieren tener perrijos. ¿Por qué vino esa afectación?
Es muy complejo, pero viene de los años 60, viene de las consecuencias de toda esta batalla cultural de la que te hablaba hace un rato y que ha venido a traer un modelo de relacionamiento personal, físico, sexual, sin responsabilidades. Entonces, la revolución sexual básicamente es que como ya hay una pastilla que va a impedir que tú te embaraces, yo te puedo poseer, tener una relación sexual contigo y mañana con otra o con otro y poder tener una vida sexual promiscua, perdón que lo diga así, pero que entonces te libra de responsabilidades. No vas a ser madre, no vas a tener que obedecer a un marido, no vas a tener que vivir en una casa, no, es la libertad que llega al libertinaje. Eso en los años 60 y 70 fue lo que fue dándole forma a esto. No te cases, mejor vamos a vivir juntos, ya si nos entendemos, ya... Para que asumo la responsabilidad. Claro, ¿no? Entonces esta falta de responsabilidad de la generación X y luego de los millennials es lo que ha permeado, no solamente en el tema matrimonial, en todos, o sea, una empresa que, por ejemplo, en los años 50, tú entrabas a una empresa y era hasta que te jubilabas y salías y la empresa te reconocía como un valor, un agente activo de la empresa. Sí, había un sentido de pertenencia, una lealtad. Y de identidad, y peleabas por la firma y la representabas, Cierto. Era un orgullo decir, yo trabajo para tal compañía. Sí, era algo, eso se ha perdido, ¿no? Entonces, llegamos a los años 90 y la primera década del 2000, y entonces ocurre que la CONAPO, que es el instrumento de gobierno para la cuestión poblacional, es el Consejo Nacional de Población, establece 18 modelos de familia diferentes. Tú dices, ¿cómo? O sea, ¿de qué estamos? Y ya te dicen que la familia compuesta, que la familia extensa, que la familia no sé qué, de la unifamilia, que eso es lo que más ha permeado en México. Estamos hablando que de cada 5 familias, 3 son de mujeres solas. Son unifamilias o familias de uno. Normalmente es una mujer menor de edad que tiene una relación sexual temprana y tiene un hijo no deseado. Y solamente ese concepto es destructor. Tú no le puedes decir a tu hijo que no es deseado, porque ya hay un rechazo. Y el niño lo percibe. Yo no lo quiero tener, me va a estorbar, no me va a dejar ser. Y ya no lo ves como una bendición, porque herencia de Jehová son los hijos. Claro. Cosa de estima. Hasta como carga económica. Claro, o de verdad una tragedia para una mujer. ¿Cómo le voy a dar de comer? Conozco muchos casos, pero uno en particular de una niña en la Ciudad de México, en esos años, estamos hablando de principios del año 2000, el gobierno entonces hacía un concurso y por tómbola sacaban nombres de niñas de 14 años en secundaria y el gobierno le regalaba su fiesta de 15 años. Una niña sale premiada, pero ya estaba embarazada. Entonces, cuando llega a sus 15 años, ya llega con su bebé y su bebé fue su chambelán. Y tú dices, ay, qué tierno, no, qué desgracia, porque esa niña de 15 años ya es madre de familia, no tiene esposo, no lo tendrá. Le tuvo que dejar a sus hijos a su papá para terminar la escuela y luego salir a trabajar porque tiene que llevar dinero a casa. Esa no es una familia. No es una familia, 2 personas que fracasaron en su matrimonio y se unen en uno nuevo y entonces tratan de salir adelante con tus hijos, le dicen los tuyos, los míos y luego los nuestros. Sí. Bueno, esos no es el modelo de familia que la Biblia dice que debe de ser y que nosotros como cristianos, pero el gobierno y la sociedad debiera de propiciar. Si nosotros decimos cualquier formato de familia es válido, estamos entonces dándonos un balazo en el pie, yo digo, no en el pie, en el corazón, en el cerebro. Yo lo que digo es que esos no son modelos de familia, son modelos de convivencia.
Y a veces esa convivencia es casi un infierno, porque hay abuso sexual, porque un señor que vive con una mujer que tiene hijos abusa de los niños porque no son suyos, no son su sangre, no son su carne, y por eso hay abuso sexual. O a lo mejor no sexual, pero los golpea, los malmira, no los ve igual que a sus hijos. Eso es hasta cierto punto entendible. Y ya provoca un daño colateral en la sociedad. Hay un estudio de un doctor muy interesante, el doctor Pliego, que dice, en un matrimonio convencional, un hombre que enamora a su novia, tienen un periodo de noviazgo, va y la pide a sus padres, se casa legalmente, firma un papelito, hacen una ceremonia religiosa, tienen hijos. El porcentaje de violencia que puede haber en esa familia es de solo el 3 o 4%. Es decir, un niño que nace en un ambiente así, el 96, 97% no va a sufrir violencia. En cambio, cualquier otro formato se desploma este porcentaje al 40, al 30, al 20. Hay formatos de familia en donde una pareja, unas personas... Por distorsionar un diseño. Claro. Entonces ese es el problema que tenemos hoy en México. Ahora peor, agravado con el tema de que son personas del mismo sexo. Algunos llegan con hijos que tuvieron con una relación heterosexual. Y entonces llega y su pareja homosexual adopta al niño. ¿Sabes el riesgo, el peligro, el porcentaje de riesgo? Porque a lo mejor no le pasa nada, porque a lo mejor es una persona que es consciente y que no se va a portar bien. Pero el porcentaje de riesgo crece de una manera exponencial. Es desmesurado. Tenemos una gran tragedia en México. Otra situación sobre estos modelos de familia es que ahora con esto de la nueva escuela mexicana y antes que eso, las familias, sobre todo las que no son creyentes, que no tienen valores cristianos, ven a la escuela como el sustituto de su responsabilidad paterna. Entonces dice, bueno, llevo a mi hijo a la escuela y ahora que la escuela no solo le enseñe a leer, a escribir, a hacer cuentas, que le enseña a dar gracias, a pedir disculpas, a lavarse las manos. Eso no lo va a hacer la escuela. La escuela no educa a la gente, la escuela le enseña a la gente, y por cierto en México le enseña muy mal. Ese es otro gran tema que hemos estudiado a profundidad, pero la escuela mexicana sale reprobada con cualquier sistema que apliques, con cualquier nivel que quieras auscultar o cualquier materia que quieras medir. O sea, si mides español, la que quieras, los niños van a salir reprobados. Hay un índice terrible de la mala práctica educativa y a veces no es culpa del maestro, sino de las condiciones, o yo qué sé. Pero la escuela es mala de por sí. Y ahora, con la carga de que el padre te dice, tú maestro le tienes que decir al niño cómo se tiene que disculpar, pues los niños hoy día no ofrecen disculpas. No, ya no, todos esos valores se han desvanecido terriblemente. Sí, al grado de que ahora hay niños que llegan armados a la escuela y que agreden a sus maestros, como claro. Hace una semana el niño ese que atacó a su maestra, puñaladas. La apuñaló. Terrible. En pleno salón de clases, porque una maestra ya no le puede decir nada a un niño. O sea. Pregunta, Aarón, ¿cuál es el papel de la iglesia desde tu perspectiva? Primero es de advertencia, decir, esto está pasando, porque lo peor que le puede pasar a un atalaya, a un vigilante del camino es no darse cuenta del peligro, ¿no? Yo cuento mucho la anécdota del Titanic, ¿sabes? En esos años, estamos hablando de 1911, no había radares, no había... ponían a gente a oler y a ver. Entonces era al olfatear y al oteaje, al otear, al mirar. Sí, atalayas. Atalayas en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Los ponían en un árbol o en una
construcción alta y tenían que ver el camino. Hay un pasaje de Nahum 2:1, es impresionante ese pasaje. Dice, subió el destructor contra ti, cuida el camino. Y en fin, hay una serie de señalamientos ahí impresionantes. Pero si tú eres el atalaya y no te limpias los ojos para ver, no tienes la capacidad de ver, no tienes la capacidad de entender el peligro, menos vas a tener la capacidad para poder decirle a la gente, ahí viene el peligro, despiértense. Es un riesgo gravísimo. Entonces, tú como constructor de la paz, tú como creyente cristiano, tú como el atalaya de la sociedad, tienes que tener visión. Y visión es ver lo que otros no ven. Uh-huh. Visión es ver antes que los demás. Uh-huh. Visión es ayudar a otros a ver. Uh-huh. Si la iglesia no cumple con ese primer requisito, ya está fallando en su papel profético. Un segundo punto es que tiene que alzar la voz. La única entidad que tiene autoridad moral para enfrentar a los gobiernos, a los legisladores, a la sociedad en general es la iglesia, porque la iglesia todavía conserva valores que no son propios, que no son nuestros, son los valores del reino. Y si la iglesia no vive esos valores, tampoco va a poder presentarlos como lo deseable, ¿ves? Entonces, el descrédito de la iglesia, porque no vive lo que predica, le quita la fuerza moral, le quita la fuerza ética para poder proporcionar respuestas o soluciones a las condiciones de la vida. Y lo tercero es eso, que te decía al principio. Si tú estás en un momento de gran oscuridad, lo que más urge es que prendas una luz. Pero si tú como iglesia, en vez de prender tu luz, la apagas, tú estás contribuyendo a que la gente se tropiece, se golpee, se caiga. La iglesia es una entidad que tiene una enorme responsabilidad social. Portador de luz. Es que me llama la atención porque los vocablos hebreos de luz es conocimiento de la verdad. Claro. O de los diseños. Sí, por supuesto. Y tinieblas significa ignorancia. Necesitamos ver como atalayas, necesitamos levantar la voz y lo más importante es que necesitamos alumbrar en lo más oscuro de la noche. Aarón, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de culminar me gustaría que puedas dirigirte a la cámara, dar un mensaje a los padres, un mensaje a la sociedad, un mensaje a la iglesia. Claro. Nosotros no estamos en contra de ningún gobierno, no tenemos una consigna política, no es lo que nos anima. Como iniciativa ciudadana, lo que a nosotros nos empuja es la responsabilidad de cumplir con los estatutos o mandatos del reino, porque el reino es lo que garantiza no solo la supervivencia, sino una vida de plenitud, una vida de felicidad, una vida de abundancia, una vida plena. Sin los principios del reino podrás tener recursos y vivir en la miseria ética, moral, espiritual. Si podrás tener salud, pero estarás enfermo del alma y entonces te podrás convertir en un perverso, en alguien que daña incluso a su propia familia. Son los principios del reino los que nos marcan la diferencia entre el bien y el mal. No es la norma jurídica, porque habrá algunas leyes que, pues sí, sean legales, pero son inmorales. Los valores del reino es lo que va a marcar la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque esos parámetros no son humanos, son parámetros establecidos eternamente. Nadie podrá mover esos fundamentos. Esto será lo bueno y esto será siempre malo. No hay manera de justificar el mal. La iglesia tiene una gran responsabilidad para entender esos valores del reino y vivirlos, porque si no los vive, no importa que los conozca, usted también será juzgado por el conocimiento que tiene de algo que no cumplió. Así que con todo nuestro amor y nuestro corazón, le invitamos a vivir en los valores del reino, porque esos son seguramente los valores que nos llevarán a vivir plenos y felices y además tener la esperanza de eternidad. Muchas gracias. Aarón Lara. Un placer. Muchas gracias. Esto es Que Te Inspira con el licenciado Aarón Lara.
de iniciativa ciudadana, que puedas compartirlo con todos tus amigos. Es sumamente importante todo lo que nos planteó aquí. Nos hace conciencia y también responsabilidad. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias por haberte conectado. Estoy muy contento que estés al pendiente de cada uno de los episodios que vamos a tener. Recuerda que cada semana estaremos subiendo un episodio nuevo. Etiquétame en todas tus redes sociales. Me interesa saber mucho tu opinión, estar interactuando contigo. Te invito también que puedas suscribirte, que actives la campanita de notificaciones y que puedas compartir con alguien más. Tú sabes que todos necesitamos siempre una motivación extra. Confío que tu vida va a seguir inspirando la vida de otros más. Yo soy León Rubalcaba y esto es ¿Qué te inspira?